nos toca ver el capítulo fundamental, porque fundamental en todo el sentido de la palabra, porque es el fundamento de todo lo que va a venir después en el relato de Lucas. Habíamos dicho cuando hicimos las consideraciones preliminares del libro de los Hechos, que dice Hechos de los Apóstoles, que en realidad no habla de los hechos de los apóstoles, porque se refiere a algunos apóstoles nada más. Y básicamente, como lo vamos a ver, el protagonista del libro, de este libro, es el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 2, donde nos toca ver la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa, lo que Jesús llamaba la promesa del Padre, aunque Jesús mismo lo había prometido, es el comienzo de todo, y lo vamos a ver al Espíritu Santo actuando detrás de todo. Es decir, si acá del libro de los Hechos, que narra muchas historias, muchos sucesos, si quitamos el Espíritu Santo, no nos queda nada. O sea, no nos queda nada, porque todas las historias están basadas en el accionar del Espíritu Santo. Entonces, acá llegamos a un punto crucial. Así como los evangelios nos hablan de un antes y un después de la venida de Cristo, que nos narran desde el nacimiento como un hecho importante, pero fundamentalmente de su ministerio, su muerte y su resurrección, el libro de los Hechos también marca un punto fundamental. En los evangelios vamos a encontrar que es un punto de quiebre, ¿no es cierto? Cambia la dirección de la historia de la humanidad. Acá, en la venida del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace es cambiar el rumbo de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Porque es específicamente para el pueblo de Dios. Yo quiero leer un cachito antes de iniciar el capítulo 2, Juan 14, donde Jesús les promete el Espíritu Santo a sus apóstoles y les dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Estoy leyendo el 14, versículo 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque este Espíritu Santo, una de las funciones que tiene es ser consolador, lo mismo que Jesús hacía, porque por eso dice otro, porque Jesús ya era el consolador. Dice, para que esté con ustedes para siempre, porque yo me tengo que ir. Jesús no iba a estar de esa forma, no iba a estar para siempre, pero el Espíritu Santo sí, porque al ser incorpóreo puede estar en todos, a la vez, en todas partes del mundo, en todo momento, para siempre. No era una experiencia. El Espíritu Santo no es simplemente una experiencia que uno vive en algún momento de la vida y que por ahí se repite. Es una cosa permanente lo que Jesús promete, un consolador, alguien que va a estar para darnos fuerza, alguien que va a estar para darnos luz, para dar convencimiento de pecado, un montón de funciones que hace el Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace en nosotros lo hace a través de la persona del Espíritu Santo, pero es algo permanente, va a estar para siempre. Dice, el Espíritu de verdad. Uy, qué palabra tan importante, ¿no? En tiempos de tanta confusión, de que se dice, que no se dice, que uno escucha tantas cosas y que te van metiendo en la cabeza distintas verdades y que cada uno tiene su verdad y tenemos que respetarnos las verdades de cada uno porque cada uno está haciendo lo que puede. Acá nos habla de una verdad, es el Espíritu de verdad. Así como Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, no una verdad, no una opinión. Yo soy la verdad. Este es el Espíritu de la verdad, porque es el Espíritu de Cristo, el cual el mundo no puede recibir. Y acá nos da a nosotros, los cristianos, nos da una categoría importante, ¿eh? Acá sí que nos pone en una calidad, digamos, de personas especiales. Somos personas especiales porque somos personas que estamos en condiciones, gracias a la gracia de Dios, de recibir lo que el mundo en general no puede recibir, porque no son dignos de recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo va a habitar en nosotros después de que hubo arrepentimiento de pecado, ¿no es cierto? Después que hubo purificación por la obra redentora de nuestro Señor. Entonces ahí recién somos preparados para recibir algo santo. Si no, el mundo así como está no lo puede recibir. A menos que
reciba la redención por medio de la sangre de Cristo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, nosotros sí, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y acá viene la promesa extra. Hoy vive con ustedes. Estaba en la misma persona de Cristo, ¿no? Estando con ustedes. Pero también el Espíritu Santo ya se había manifestado en el pueblo de Israel durante mucho tiempo. Fíjense que Lucas en el capítulo 1 dice que David, habiendo hablado por el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo lo vemos obrar en todo el Antiguo Testamento, de manera que venía, pero ahora no iba a estar a un costado, al lado, como para orarle, para ir a buscar dónde estará, va a estar en nosotros. Entonces volvemos a recapitular. Es un consolador, alguien que nos consuela, nos conforta, nos da fuerza, va a estar permanentemente con nosotros y en nosotros. Él nos va a mostrar la verdad, que es algo que escasea hoy, la verdad. O sea que vamos a poder no estar confundidos. Vamos a poder buscar en Él el camino a seguir, los pensamientos que tenemos que pensar, la manera y a los criterios. Él nos los va a dar porque Él conoce la verdad, no mi verdad, no lo que yo puedo ver, lo que mi cabeza más o menos sacó como conclusión. Él me la revela. Y estará en nosotros. No los dejará huérfanos, dice, no los dejaré huérfanos, le dice, vendré a vosotros. Fíjense que vendré quiere decir que Jesús viene, el mismo Dios es, ahora de otra forma. De una manera por eso le dice, no estén tristes, porque es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Pues si yo estoy en Jerusalén, tendríamos que viajar a Jerusalén para ver a Jesús, sería una multitud, sería un desastre, o Jesús tendría que hacer, no sé qué, hacerse TikToker o YouTuber para que todos podamos escucharlo, ver. Pero no necesitamos ya viajar, porque el Espíritu Santo está en todas partes a la vez, es Dios mismo dentro nuestro. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Son cosas que el Espíritu Santo va a revelar en nosotros. A ver, para ir terminando. Dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. Tranquilos, Él les va a enseñar. Qué papel importante que cumple el Espíritu Santo, ¿no? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, nos va a recordar las palabras que ellos las escucharon, nosotros las tenemos escritas. Él nos recuerda, Él nos trae la palabra, Él nos revela la palabra escrita, ¿no? La paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, y sigue hablando, ¿no? Lo que quiero resaltar es que el Espíritu Santo no es simplemente una experiencia que nos deja temblando, simplemente. Porque a veces decimos, bueno, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué es? Y bueno, es una experiencia maravillosa que nos deja tartamudeando, diciendo cosas raras, y ¿es una experiencia sobrenatural? Absolutamente. ¿Es una experiencia que se genera desde afuera de nosotros? Absolutamente. Nosotros no podemos generar nada. ¿Es algo que afecta nuestras emociones, transforma nuestra mente? Absolutamente. Sí, pero no es solamente una experiencia, a eso me refiero y eso quiero puntualizar. La venida del Espíritu Santo, como la vamos a ver ahora, no es solamente una experiencia. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Sí, lo recibí. Y no, es una cosa que llegó para quedarse y empieza a trabajar, y empieza a mover cosas, y empieza a limpiar, y empieza... ¿Me explico? Con esa idea vamos a Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden que Pentecostés era una fiesta judía, una de las 3 principales fiestas judías. Se celebraba 50 días, por eso Pentecostés, 50 días después, se contaba desde el 16 del mes de Nisan, o sea, cuando desde comenzaba al otro día que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿no?
fiesta de los panes sin levadura era entre el 14 y el 15, entre la tarde del 14 y la tarde del 15. El 16 se empezaba a contar los 50 días hasta la fiesta del Pentecostés, que coincidía con la gran cosecha. Por eso era una gran fiesta de acción de gracias, ¿no? Maravillosa, donde se sacrificaban animales y se hacía fiesta con esa carne. No eran holocaustos del todo quemados, sino que eran sacrificios de acción de gracia. Por supuesto, todo judío, todo varón judío tenía que viajar a Jerusalén estas 3 fiestas, ¿no? Tanto la Pascua como esta. Así que ahora en Jerusalén nos vamos a encontrar que de la misma forma que pasó en Pascua con la muerte de Jesús, nos vamos a encontrar con un montón de judíos que venían de todas partes del mundo, porque en ese entonces había judíos viviendo en muchas zonas de lo que era el Imperio Romano, inclusive fuera del Imperio Romano, ¿no? Los llamados judíos de la dispersión o de la diáspora. Entonces, si eran fieles, iban a venir a esta fiesta. Así que Jerusalén estaba llena de gente que estaba de visitantes, de turistas que venían a cumplir con la celebración de la fiesta del Pentecostés. Pero fíjense, cuando llegó el día, acá es algo interesante, porque llegó un día en que estaba marcado, porque estaba así planificado, que Jesús tenía que morir el 14 de Nisan, como nos dice Juan, porque era el día en que se sacrificaba el Cordero, y durante tantos siglos se sacrificó el Cordero el 14 de Nisan como símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Ese 14 de Nisan era el primer mes, ¿no? Jesús murió cumpliendo esa profecía. Ahora se iba a cumplir otra profecía y estaba determinado esta fiesta, este momento, donde, se festejaba y se celebraba la abundancia de la bendición, del derramamiento de las bendiciones de Dios que se manifestaba a través de las cosechas, ¿no? Así que de las primeras cosechas, después venían otras cosechas, creo que la cosecha de la cebada, lo primero que se podía disfrutar. Así que llegó el día de Pentecostés y estaban todos ¿quiénes? Los que estaban, porque no nos da nombre, todos los que estaban unánimes juntos, hablando de los discípulos más todas las otras personas. ¿Se acuerdan que había hecho una lista Lucas? Estaban las mujeres que siguieron a Jesús y también otros, estaban los hermanos de Jesús y otros discípulos, eran más o menos como 120 personas. ¿En dónde estaban? Hay algunas tradiciones que dicen que estaban en algunas instalaciones del templo, pero es muy difícil que los discípulos se hayan reunido así, si estaban temerosos, ¿no? Y yo no creo que los fariseos le permitan reunirse, porque dice, ¿dónde podían meter 120 personas? Bueno, un lugar como tranquilamente podemos ubicar 120 personas. Estaban allí porque, ¿hacía cuántos días que estaban allí? 10 días. ¿Cómo sabemos? Porque dice que Jesús se les apareció durante 40 días a los discípulos y después se fue. Y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder con la venida del Espíritu Santo, con la promesa. Así que ellos estaban ahí más o menos hacía 10 días, esperando porque Jesús les dijo, quédense acá. ¿De dónde eran la mayoría de los discípulos? De Galilea. O sea que ahí no vivían, sus casas estaban al norte, en Galilea. Por eso Jesús les dijo, quédense acá. Porque así como todo el acontecimiento fundamental que fue la crucifixión y la resurrección sucedió en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad elegida por Dios para asentar todas sus obras, la venida del Espíritu Santo iba a ser en Jerusalén, no en Galilea, porque podrían haberse ido en Galilea y van a estar más tranquilos, no tanto la presión del miedo de los fariseos y de los enemigos, los que habían sido enemigos de Jesús, ¿no? Ahora fíjense que dice, unánimes juntos. Parece que nos está repitiendo la misma cosa. Estaban juntos porque estaban dentro del mismo... Pero aparte, estaban unánimes. Estaban unidos en espíritu. Porque podemos estar juntos, podemos reunirnos y estar cada uno en distinta sintonía, ¿no? Estaban unánimes juntos. ¿Y la unanimidad en qué se basaba? En la expectativa, bien. En la expectativa de la promesa. Ahí, eso los unificaba.
O sea, podían tener distintas formas de pensar, distintos caracteres, distintas formas de ser, pero algo los unía, la expectativa de la promesa. Así que estaban unánimes juntos, cumpliendo el mandamiento de Jesús de quedarse en Jerusalén. Y de repente vino del cielo un estruendo. Este sentido de repente nos da la idea de que fueron sorprendidos. Fíjense que dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si estaban sentados, no estaban orando, porque el judío oraba de pie. Cuando oraban de pie, esa era la costumbre. O sea, estaban sentados, estaban relajados, no estaban esperándolo en ese momento, no estaban justo en oración y vino esta cosa. ¿Y qué resalta más el pequeño detalle del relato? Que no es que ellos estaban orando y entraron en un éxtasis o en una cosa que se imaginaron, ¿vieron? Una experiencia que de repente, porque estaban orando y se les pasó de rosca la emoción y entonces quedaron, no sé qué. No, nos da ese detalle, la idea de que estaban relajados. Estaban siempre orando, pero en ese preciso momento no, porque nos dice el detalle que estaban sentados, no estaban de pie. Y fíjense la palabra también, de repente, quiere decir que los sorprendió. Aparte, de todas formas se iban a sorprender porque no tenían idea de qué estaban esperando. Así que era complicado, ¿no? No tenían idea de cómo iba a ser esa manifestación o esa venida del Espíritu Santo. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento fuerte. Y acá vemos la simbología, el Espíritu Santo como viento fuerte, no una brisa suave y apacible, no un viento fuerte que llamó la atención, vamos a ver, de los que están afuera también. Fue un viento medio huracanado, un viento que llama la atención, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Evidentemente se abrieron las ventanas y las puertas ya estarían cerradas, se abrieron las ventanas del lugar y se llenó de ese viento fuerte. Estamos viendo un milagro, estamos observando acá un hecho sobrenatural. Si bien el viento podría soplar un viento y punto, era interpretado como algo sobrenatural y así viene, ¿no? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas repartidas. ¿Sobre quiénes se asentó? Sobre ellos, los mismos, todos, nos habla el versículo 1, es decir, sobre todos, porque algunos dicen, no, sobre los apóstoles. No, sobre todos los que estaban ahí vino el Espíritu Santo. Fíjense que acá tenemos 3 símbolos: el viento, lengua y fuego. El viento que denota poder, algo que no se puede manejar, no se puede dominar. Uno no puede dominar al Espíritu Santo, al revés, pasa, tiene que pasar. Es algo que es potente y que nada lo detiene. Después, lengua. La lengua es la herramienta que el Espíritu Santo iba a utilizar, es decir, la predicación, la herramienta que el Espíritu Santo iba a utilizar para el trabajo al cual habían sido llamados los apóstoles y el resto, la predicación del Evangelio, ¿no? Así que fíjense la simbología, un viento, lengua de fuego. Eso es lo que ellos vieron. No sé cómo habrá sido, pero todos dijeron que más o menos era algo así. ¿Vieron cuando uno tiene una experiencia y uno la quiere describir y cuesta? Uno le pone una imagen, otro le pone la otra. En general concordaron que lo que pasó ahí, el viento fue, eso sí, el viento fue, todos estaban de acuerdo que fue viento. Pero después, ¿qué se apareció? Y unas lenguas como si fueran de fuego, porque dice, no eran lenguas de fuego, dice, como de fuego, ¿vieron? Es una manera de tratar de explicar. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando Juan nos describe en el Apocalipsis, o también vemos a los profetas tratando de describir una experiencia
en los cielos. ¿Cómo describe la experiencia de estar en el trono de Dios? Indescriptible. Entonces le pones lo mejor que se te ocurre, calles de oro, diamantes, piedras, porque lo más lindo que hay acá, ¿no es cierto? Lo que uno está expresando es que es algo indescriptiblemente maravilloso. Acá, sea como sea, ellos entendieron que una de las cosas era la lengua, herramienta indispensable para la predicación del Evangelio, y el fuego. El fuego también es símbolo de algo purificador. ¿Qué más? Luz, calor, vida, ¿no? Nos da la idea del viento también, nos da la idea de aliento, de vida. Todas estas cosas que podemos ver características del Espíritu Santo, que si bien están simbolizadas, después en el desarrollo de las cartas, las cartas de Pablo, de Pedro y los otros apóstoles, vamos entendiendo prácticamente, en la práctica, cómo es el trabajo del Espíritu Santo, y vemos que tiene el trabajo de purificar, tiene el trabajo tiene la potencia, le da la fuerza. Bien. Así que dice que se vinieron como lenguas repartidas a cada uno, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Completos, traspasados, penetrados, impregnados del Espíritu Santo. Jesús le dijo, Juan el Bautista ya había dicho, yo les bautizo en agua, pero viene detrás de mí alguien, uno que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Fíjense que utiliza la misma imagen, ¿no? Espíritu Santo y fuego, con poder, con fuego purificador. Es un bautismo. Bautismo significa inmersión. Fueron sumergidos, algo que el que se bautiza se sumerge en agua, acá se sumerge en el Espíritu Santo. Bien, esto es un hecho primario, porque no había pasado antes esto, no había pasado antes. Así que estamos ante un hecho único, sí repetible, pero porque se repitió muchas veces y se sigue repitiendo, pero único porque es la primera vez que sucede. No era conocido, era inédito, original, maravilloso y espectacular, porque tenía que llamar la atención. Por eso vino con señales, no vino como una experiencia personal. Cada uno estaba en su casa y de repente sintió algo que después lo comentaron. Tenía que ser algo maravilloso y espectacular, porque era la primera vez y todo el mundo tenía que ver las señales de lo sucedido, ¿no? Bien, fíjense que en ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los seres humanos cumpliendo una gran profecía. Entonces dice que vivían entonces en Jerusalén, estaban en ese entonces en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, es una expresión, digamos, exagerada, hiperbólica, para dar a entender que había mucha gente de muchos lados diferentes, ¿no? Y hecho el estruendo, se juntó la multitud. Vieron que no solamente los que estaban en ese lugar sintieron el viento, el estruendo, sino que de afuera también pasó algo. Y algo que el estruendo se relacionaba a ese lugar, porque podía haber sido un estruendo general, un viento general en la ciudad y la gente no se juntaba. Acá se juntaron, porque fíjense, hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, acá no solamente el estruendo del viento es lo que juntó a la multitud, sino el hecho de que se abrieron las ventanas y estos muchachos, en semejante experiencia espiritual y extraordinaria y extranatural o sobrenatural, estaban hablando y alabando a Dios y diciendo cosas que no nos aclaran qué es lo que estaba diciendo, lo definen como las maravillas de Dios. ¿Y qué pasó en esa casa? Fíjense que sabían que en esa casa
Y ahí y uno veía que otro corría, ¿y qué pasa? Y no sé, allá hubo un estruendo y hay un montón de gente hablando. Pero la maravilla era que cada uno les oía hablar en su propio dialecto, en su propia lengua. No está traducido en el original idioma, sino dialecto, ¿saben? ¿Por qué? Porque en realidad todos los que estaban ahí hablaban el hebreo o el arameo que se utilizaba en ese momento, ¿no? En Israel. Nada más que, por ejemplo, los galileos tenían sus dialectos, sus maneras. Por eso, ¿se acuerdan que a Pedro, cuando estaba ahí, Jesús estaba en juicio y él estaba ahí calentándose, lo reconocieron? Este es Galileo por la manera de hablar, porque tenían sus propios dialectos las regiones. En realidad todos hablaban y entendían el hebreo y el arameo. La maravilla no era que cada uno hablaba otro idioma, porque si no, todos tenían la obligación de saber el hebreo y el arameo, porque si no, ¿cómo podían participar del culto a su Dios y de la fiesta a la cual venían? Todo judío sabía su lengua, pero tenía el dialecto del lugar en donde vivía, ¿no? Y acá dice, nosotros le escuchamos hablar en nuestro propio dialecto y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestro propio dialecto y en la lengua que hemos nacido, del lugar de donde eran? Y ya sean partos, medos de la zona de Media, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran los que se habían convertido, eran paganos y se convertían al judaísmo, se llamaban prosélitos. Cretenses, árabes, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Bien, ¿cuál era el milagro entonces acá? Que fue la señal para maravillar y juntar a la gente. Porque lo que hizo el Espíritu Santo es juntar a la gente. Para que después Pedro les pudiera predicar. O sucedió todo eso y no fueron los discípulos, los apóstoles ni los restos de los discípulos las que fueron a atraer a la gente. La gente la juntó el Espíritu Santo con un hecho fundamental y extraordinario y milagroso y portentoso, ¿no? Por eso era necesario hacer el semejante escándalo para que la gente vea cómo se aprovechó de los chusmas que somos, ¿no? Así que ahí estaba toda la gente reunida. ¿Para qué? Todos. Y no solamente reunidos, sino tenían que estar reunidos y asombrados y preparados para recibir lo que iban a tener que recibir. Por eso los reunió con un gran portento. ¿Cuál era el milagro? Porque algunos dicen, hay intérpretes que dicen, que ellos hablaban distintas lenguas. Porque fíjense que acá dice, yo me salté algo, ¿no? Claro, el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros dialectos, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces, si me salté, perdón, el versículo 4. Entonces algunos intérpretes dicen que ellos hablaban en distintos dialectos, pero es difícil imaginarnos la escena. Tendría que estar dividido en grupos. Los medos por acá, los partos por allá, los cretenses por acá, los que vivían en Judea por allá, y cada uno de los discípulos le hablaba, ¿no? Hay quienes entienden así, pero y sería bastante confuso, más que algo extraordinario. Pero después es como que dice que cada uno le entendía. Es como que otros intérpretes dicen, no, lo que ellos hablaban en lenguas dadas por Dios y cada uno entendía. El milagro era que cada uno entendía, porque ese era el asombro. Fíjense cómo
estaban atónitos y maravillados, porque dice, ¿no son galileos? ¿Y cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada uno interpretaba y podía entenderle en su propia lengua. ¿No es cierto? Usted puede seguir a algunos intérpretes muy antiguos. Los intérpretes más antiguos creían así, que hablaban en distintas lenguas o distintos dialectos. Pero ahí yo también trataba de imaginarme la situación, ¿no? Si tenemos 4.000 personas y más juntas y cada uno hablaba en un idioma distinto, todos a la vez, iba a ser un lindo desastre, ¿no es cierto? Me acordé de que cuando estaban construyendo la Torre de Babel pasó exactamente, pero al revés. Al revés, sí. Cada empezaron a hablar y ya no se entendía. Entonces, lo que muchos modernos cuando escribió esto, ¿no? Estoy hablando en 1900, era moderno para estos escritores. Los escritores del 1800 para adelante empezaron a pensar de que en realidad el milagro fue que hablaban determinadas cosas, todos juntos, llenos del Espíritu Santo, emocionados, en éxtasis, en una experiencia espiritual impresionante, todos los que habían recibido el Espíritu Santo, y los que entendían cada uno en su propio dialecto. A mí me parece más lógico eso. Ahora, si usted no está de acuerdo, no importa, no hay problema, va a tener mucho apoyo de otros intérpretes bíblicos. Yo no estuve ahí. ¿Alguno de ustedes estuvo? Bien. Pero a mí me parece, tratando de imaginarme la escena, la segunda opinión como un poquito más coherente, ¿no? Aparte, tiene un poco más que ver, ¿saben con qué? Porque eso también me puse a pensar. Me puse a pensar en lo que Pablo explica a los Corintios, en el capítulo 14, creo, a los Corintios respecto del hablar en lengua. Y Pablo dice que si van a hablar en lengua en la iglesia, que haya un intérprete, sino que no hablen en lengua. ¿Por qué? Porque no se entendía. Acá el milagro es que no hacía falta un intérprete. Lo entendían igual. Pero bueno, si creemos, si es que tomamos la opción de que ellos hablaban determinada cosa y el milagro era que el Espíritu Santo les hacía entender en su propio dialecto, cosa que ahora lo hace, pero a través de intérpretes, si no que no se hable, porque si no, dice que puede asustar, puede traer confusión, porque nadie entiende nada. Van a creer que está loco, dice Pablo, ¿cierto? Otro detalle que favorece a este hecho, fíjense lo que dice acá. Dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Vieron? El Espíritu Santo logró generar esa expectativa. ¿Qué pasa con todo esto? Y ahí estaban preparados para recibir la respuesta a esa pregunta con el discurso de Pedro. Pero fíjense lo que dice el 13. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces también, en base a esto, es como que nos da la idea de que el que no tenía fe, porque fíjense, había hombres piadosos, nos dicen, ¿se acuerdan? Hombres piadosos. Los que no eran piadosos, que se burlaban, escuchaban cualquier cosa que hablaban y dijeron, estos están borrachos. Sí. Entonces, quiere decir que todas las personas que se acercaron y que de alguna manera oían en su propio idioma, también ya fueron atraídos por el milagro, o sea, por la venida del Espíritu Santo. Fue una casualidad que se acercaron, o sea, si bien fue por la curiosidad, pero de alguna manera se les fueron abriendo los oídos para entender. Ya el Espíritu Santo había obrado. Bueno, se juntó mucha gente. Fíjense que se juntaron burladores también, mucha gente. Pero los que oían, sí, eran hombres piadosos, capaz de recibir el influjo del Espíritu Santo, todavía desde afuera. Porque ahora vamos a ver que antes del discurso ellos no habían llegado al arrepentimiento, como para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo trabaja ya en los que va a traer hacia la salvación, los va trabajando en distintas circunstancias, en distintas cosas. Y acá es donde tenemos que ver que desde el primer momento el protagonista es el Espíritu Santo, no son los discípulos, ni los apóstoles, ni la mamá, ni la madre de Jesús, ni los hermanos de Jesús, nadie. Es el Espíritu Santo el que hace todo. El secreto está en
dejarse hacer, dejarse llevar, ¿no? Porque Él es como, le dijo Jesús a Nicodemo, el Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es como decir, acá no estamos programando, ni estamos haciendo cuenta, ni organizando, más o menos nos organizamos porque tenemos que estar organizados, pero dejarnos llevar, que el Espíritu Santo nos impulse siempre dentro del orden de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Siempre dentro del orden de lo que está escrito. Porque en otros casos, Pablo también lo reprende a los corintios. No puede ser que alguien hable diciendo cosas en contra del Señor en nombre del Espíritu Santo, porque jamás sucedería una cosa así. Siempre la palabra es la rectora de todas nuestras emociones, porque a veces se pueden confundir las emociones con experiencias espirituales. Si bien las experiencias espirituales no se emocionan, no todas las emociones son experiencias espirituales, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en nosotros. Y a veces yo digo, de una experiencia que yo puedo tener, no sé, le pongo un porcentaje, no sé, 10, 20, 30% es espiritual y el resto son cosas mías, pero más vale que sirve. A veces por eso es este equilibrio de no frenar las emociones, pero también sabiendo que las emociones nos pueden engañar, ¿cierto? Y que la última nota la dan las Escrituras. Ahí tenemos la seguridad, pues si no estaríamos nadando en un mar turbulento sin saber de dónde agarrarnos. Tenemos de un lugar de donde agarrarnos. Lámpara es a mis pies, ahí tu palabra. Es mi roca, ¿no? Y como decía el pastor del domingo, esta palabra revelada, no escrita. Escrita no nos sirve. Esta palabra revelada. Bien, seguimos. Está lindo, ¿no es cierto? Esto es una cosa magnífica, maravillosa. Quedan los últimos minutos. Entonces, nos hacemos la imagen, están los muchachos, ya salieron, se juntó la gente, así que ellos ya salieron del lugar donde estaban sentados, donde sucedió todo lo que sucedió, y estaban pero fuera de sus cabales, de sus rieles, expresando quién sabe qué cosas, las maravillas de Dios. Capaz que ellos no entendían, pero los otros sí entendían las maravillas de Dios. Y otros se burlaron. Por eso, ¿quién se puso de pie y habló? Pedro. Pero acá vemos que Pedro, si bien era impulsivo y era el que siempre salía y a veces metía la pata, acá vemos un detalle, para mí es un detalle. Yo veo la característica esa de Pedro, cómo Dios la termina usando, una vez que la refina, la purificó después de esa negación, de esa experiencia tan dura que tuvo Pedro cuando negó a Jesús, después de que Jesús en la costa del mar de Galilea le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan de eso? Y lo confirmó y le dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Hay todo ese carácter de Pedro moderado, después todas esas mismas cosas Dios las utiliza, pero ahora en sus manos. Es lo mismo que hace con nosotros, nuestro carácter, nuestras cosas, por ahí somos esto, somos aquello, Él lo transforma a través del fuego, de la prueba, de situaciones que nos hacen sufrir, pero una vez que salimos, esas mismas condiciones Él utiliza, y otras también. Así que lo vemos a Pedro puesto en pie. Dice, junto con los 11, ahora eran 11 otra vez, ¿se acuerdan que habíamos nombrado al reemplazo, Matías? Alzó la voz y les habló diciendo, a los gritos, me imagino yo, era bastante complicada la situación para dar un discurso, pero alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Esto que ha sucedido acá les sea notorio, fíjense, les está resaltando lo espectacular de lo que había sucedido. Y oigan mis palabras, porque estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, y le responde a los que criticaban, ¿no? Puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, era la hora de la oración. Ningún judío tomaba antes de esa hora. Entonces le dice, son las 9 de la mañana. Ahí nos da un parámetro temporal. Sabemos que esto sucedió temprano, en la mañana, ¿no? Se habrían levantado ese día de Pentecostés, para celebrar la fiesta como todo judío, y ese día vino la promesa.
Porque estos no están ebrios. Esta es la hora tercera del día. Mas esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y acá nos cita la profecía. Pedro la toma o Pedro fue en el original que lo tomó así, o Lucas al escribir Hechos, como escribe en griego, toma de la versión llamada la de las 70, ¿se acuerdan? La Septuaginta, que era una versión, una traducción del Antiguo Testamento al griego, porque había muchos que empezaban a perder la lengua del arameo y tenían que estudiar en griego. Aparte también porque para los prosélitos se utilizaba siempre esta versión del Antiguo Testamento llamada de los 70 por la tradición esa, que fueron 70 ancianos que escribieron cada uno y todos escribieron lo mismo y fue algo milagroso. Así dice la tradición. Entonces, tenemos que volver al inicio y pensar que está Lucas escribiéndole a Teófilo, que es un no judío, ¿no? Entonces le cita una versión que Teófilo, es posible que Teófilo haya leído la versión de los 70. ¿Bien? Por eso a veces si vamos nosotros a ver a la al texto, digamos, al cual está haciendo la referencia, nos vamos a encontrar con diferencias. Pero es simplemente diferencias de traducción. Dice, en los postreros días, está citando al profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro estaba hablando, pero en realidad era el Espíritu Santo el que le daba esta fuerza y esta sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a ellos, cuando estén en juicio no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes? Así que esa característica también es en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo también habla. Es una hermosa experiencia sentir que el Espíritu Santo habla. Siempre que a mí me toca predicar o algo, digo, Señor, ¿yo qué tengo para decir? Habla a través de mi palabra. Y yo lo noto cuando me llueven versículos y se me cruzan versículos, me parece que vienen solo los versículos. Para eso hay que haberlo leído y aprendido, ¿no? Y a veces estoy preparando un sermón y tengo 800.000 versículos y digo, bueno, no puedo poner todo, ¿no? Entonces voy eligiendo los más atinentes, los más conocidos, pero se siente el Espíritu Santo cuando fluye, ¿no? Y habla. Así que acá Pedro está hablando, pero no está argumentando. No fue a ver qué profecía tiene que ver esto. Porque Pedro no sabía nada hasta esa hora, no sabía nada lo que iba a suceder ni cómo iba a suceder. Así que esta interpretación profética es de ninguna otra forma obra del Espíritu Santo, porque Pedro no tuvo tiempo de ir a preparar el sermón, Pedro, ¿no? No tuvo tiempo. Porque había pasado hacía un ratito, estaban en plena manifestación sobrenatural. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cosas sobrenaturales, un poder sobrenatural. Tenemos que terminar acá, porque llegó la hora. Y no importa, pero lo que quiero centrar para cerrar es cuán necesario, y es lo que yo siento para este tiempo, ¿no? Cuán necesario en medio de lo que se viene, de los tiempos difíciles que se vienen, cuán necesario es que sucedan estas cosas. Estar seguros que es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras acciones, el que transforma nuestra vida, y no lo digo en una experiencia, en una reunión, en la vida cotidiana en nuestras casas, en la vida cotidiana en el lugar donde estudiamos y trabajamos. Es ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que investir de poder. Yo creo que es una época en que la iglesia tiene que empezar a mostrar el poder del Espíritu Santo, y el poder fundamentalmente en el testimonio, y fundamentalmente el símbolo de la lengua, el de la predicación con unción, ¿no? Una predicación donde uno sabe que
Y yo le empecé, la otra vez estaba escuchando a alguien, ¿no?, que me decía que empezó a hablarle y lo empecé a decir un montón de cosas, y la otra persona quedó escuchando y le entraba. Y era como un testimonio, ¿no?, que él sentía que hablaba el Espíritu Santo. Tiene que prestar atención a esto, que el Espíritu Santo no es simplemente un momento en el culto donde temblamos, donde pasa algo extraño, donde lloramos o donde nos emocionamos, todo perfecto. Pero el Espíritu Santo lo tenemos que empezar a notar y a ver en nuestras casas, tanto el lunes como el martes, como el miércoles, en nuestra vida personal, en nuestra vida de devoción, cuando nos sentamos a orar, cuando abrimos las Escrituras. Y si no lo sentimos, es tiempo de buscar, ¿no? De estar así como estuvieron esos 10 días los discípulos, apóstoles, ¿no? Esperando, buscando. Señor, necesito de tu unción, necesito de tu revelación para poder trabajar en los tiempos que se vienen, ¿eh? Vienen tiempos muy bravos, muy bravos. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo les dio a ellos, por ejemplo, la capacidad de enfrentar la persecución, de inclusive dar la vida, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de buscar en nuestro fuero interno y personal esto de que el Espíritu Santo se haga notar, se haga sentir, ¿no?, y se haga traslucir. Amén.